Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando en el programa Una mirada crítica sobre Guatemala este tema, ¿qué horizonte nos plantea la crisis política actual? Y nos han venido acompañando el panel integrado por María Aguilar, Jorge Santos y Mario Patal. Hemos revisado nuestras primeras reacciones cuando la CICIG hace las capturas y descubre a la estructura criminal La Línea que defrauda aduanas en la SAT. Hemos visto un poco las manifestaciones que ha habido en los días subsiguientes a esto, hemos visto el hartazgo de la sociedad frente a la corrupción. Quisiéramos ver muchísimas otras cosas, pero una muy importante que nos ha parecido tocar es cómo se mira el panorama electoral en el marco de esta crisis y en el marco de las manifestaciones ciudadanas que se están dando, ¿verdad? ¿Cómo vemos entonces el panorama electoral? ¿Cómo lo analizamos ahora, María? ¿Cómo lo analizamos? Yo la verdad, bueno, no sé cómo lo vamos a analizar, pero yo le apuesto a cancelar elecciones. Yo siento que el descontento es tal con todos los sectores del Estado que plantear una solución es simplemente poner un parche. Podemos decir, bueno, ya se cambió la vicepresidenta, o se va el presidente y sube el vicepresidente y elegimos otro vicepresidente, pero nos damos cuenta, por ejemplo, solo con la elección del vicepresidente, que ¿quién tomó la decisión? Los diputados, una alianza de diputados del Líder y Patriota con el aval del CACIF. Entonces, no podemos decir que cambiando vicepresidente se cambian las cosas porque tenemos el legislativo, hay que también reformar el legislativo. Vemos con todo lo que ha pasado del caso de La Línea, que los jueces también están involucrados en todos los niveles, entonces también hay que reformar esto. Entonces, todos los niveles, la ley electoral, no podemos tener campañas millonarias en un país que se está muriendo de hambre, eso es imposible. Y es imposible ver las campañas que ya los que van supuestamente arriba en las encuestas, esas campañas y no pensar que ya toparon el límite de gasto, ¿no? Entonces, ahí también hay corrupción. Y entonces, si de verdad se trata de combatir esta corrupción y de hacer un cambio, y creo que las manifestaciones y las movilizaciones y el descontento dan para eso en este momento, porque es tan difícil movilizar a este país y vemos que por fin se dio, entonces creo que es la oportunidad de verdad cambiar las cosas, y teniendo elecciones no se puede, porque la mayoría dice, bueno, no tener elecciones es violar el orden constitucional del país, pero o sea, no se tiene ya una gobernabilidad de todos modos, y además apostarle a eso sería apostarle a algún candidato, quiera que no. Y como están las cosas, es seguirle apostando al mismo sistema. Si esto no se rompe ahorita, se va a romper en 4 años, o quizá antes. Jorge. Yo la verdad es que creo que en toda crisis la salida puede ser muy variopinta, pero creo que hay algunos elementos que nos van ayudando a interpretar esta realidad. Uno es que hay un crecimiento del llamado al voto nulo, porque la crisis se está identificando en el sistema político. Y entonces muy probablemente lo más recomendable, si fuésemos una sociedad de mayor discusión, diría yo, es necesario postergar las elecciones, vamos a una reforma de la ley electoral y de partidos políticos que permita la inclusión de aquellos sectores de la población y de los pueblos que han sido históricamente excluidos. Entonces hoy pareciera ser que el propio sistema político ya no tiene salida y pareciera que estamos jugando un poco al fútbol. Si se dan las elecciones parecería como pegarle una patadita a la pelota para adelantarla, pero que la crisis de todos modos se va a repetir si no se desentraña ese sistema político. Y yo creería que hay que identificar que hay que retornar a lo local. Yo ahí es donde creo que hay que redignificar la política, porque en lo local están surgiendo unos liderazgos que también están haciendo ejercicio de la política partidaria que bien vale la pena apoyar. Y si yo fuera miembro de una de esas poblaciones, pues me gustaría efectivamente emitir mi sufragio por una de estas candidaturas. Y creo que ojalá, y esto con madurez se vea, se analice, es momento de una transformación profunda o del hundimiento aún más profundo de lo que hoy existe. Ojalá que tomemos la senda de la transformación profunda, y esa sin lugar a dudas no puede dejar de pasar por tocar el sistema político desde su base.
Muy bien. Y Mario, ¿cómo ve este tema de elecciones? Bueno, elecciones, digamos, con las reglas de juego, digamos, que están vigentes actualmente, pues la verdad no se avisora ningún cambio. Digamos, sabemos los partidos, digamos, que encabezan, más que partidos, empresas electorales, digamos, que detrás de ellos hay financiamientos oscuros y esperaríamos que la CICIG haga público, digamos, de dónde vienen esos financiamientos de estos partidos, ¿verdad? Son campañas millonarias, es el sistema, digamos, en sí, porque acá no se trata, digamos, de techos para propagandas, ya sea televisiva, ya sea radial o a través de los distintos periódicos, ¿verdad? Porque acá también hay otros intereses, ¿no? Entonces, lo más urgente yo creo que es ese cambio, digamos, de esa ley electoral y de partidos políticos que permita, en efecto, digamos, esa participación de los sectores que sin recursos, pues por muy buenas propuestas que se tengan, no se llega a ningún lado. Digamos, acá, tristemente, digamos, lo que vale, digamos, es ese impacto mediático que se da a través de la televisión, a través de la radio, y entonces no está la población con esa capacidad y con esa posibilidad de ver las propuestas. Ese sería, digamos, un paso fundamental, ese cambio de las reglas de juego, en donde ya no sean solo los partidos políticos los que tengan esa posibilidad de postular, digamos, a diputados que lleguen al Congreso, que es donde se legisla, que es de donde vienen esas leyes, digamos, que facilitan y propician la corrupción, la ley de contratación, la ley de servicio civil, que es una ley que jamás han querido tocarlo, digamos, porque eso va contra los intereses de los partidos, ¿verdad? Entonces, aplazar las elecciones, no sé qué tan conveniente, digamos, sea, digamos, en este momento, ¿verdad? Aprovechando, digamos, la coyuntura, digamos, de esa manifestación, digamos, ahí sí que del soberano que está despertándose, de pronto, digamos, el primer paso sea que se pudiera revisar esa ley y con esa presión exigirle al Congreso que se hagan cambios, pero no desde los intereses que de ellos han manifestado, digamos, porque ya hay una ley, digamos, que solo creo que está pendiente de que se vaya a las correspondientes lecturas, sino que, digamos, habrá que incorporarle, ¿verdad? Digamos, otros cambios, porque sí han hecho algunos cambios, pero igual creo que se mantiene, digamos, la posibilidad de las reelecciones, digamos, de diputados, que, digamos, en este país, pues hay diputados que llevan 20 años y ya están eternizados en el Congreso, ¿verdad? Sin mayor aporte, digamos, a favor de las mayorías. Yo creo que sí habría que apostarle de manera que digamos, los sectores puedan también proponer, al igual que se hace, digamos, muy tibiamente en el caso de los comités cívicos, ¿verdad? Que solo a nivel local, pues pueden proponer candidatos a alcalde. Acá habrá que ir por cambios, digamos, que a nivel de diputaciones, pues también, digamos, ya sean comités cívicos u otro tipo de organización comunitaria, puedan de entonces llevar a sus representantes para que velen por los intereses reales. Tenemos, digamos, sobre la mesa la problemática de unas elecciones que se dan en el marco de esta crisis, donde podemos pensar desde no vale la pena ir adelante con la idea de elecciones, hagamos cambios ahora, el momento es, digamos, maduro para hacerlo, es propicio para hacerlo, o hagamos elecciones pero habiendo cambiado, digamos, un poco las reglas del juego. Lo que me parece a mí claro entre ustedes es que ir a elecciones como siempre se ha ido a elecciones no tiene sentido alguno. Y lo otro, tal vez para ir amarrando este tema, es la relación entre estas manifestaciones y lo desteñido, para decirlo de alguna manera, que sentimos a los partidos y lo que tienen que decir. Los hemos visto con mucha dificultad para referirse a esta crisis. ¿Cómo los ven ustedes? Bueno, yo creo que eso también tiene que ver con todo este descontento y la movilización, que esto también mostró todo el involucramiento de ciertos sectores y de los mismos partidos políticos. Entonces hay un descontento de, bueno, ¿por qué vamos a seguir apoyando a un partido político cuando se trata nada más de alianzas entre ellos y de y no son cambios reales? Creo que esto también abrió los ojos a
al electorado de ver el clientelismo que hay y entonces creo que eso ha creado un descontento donde ya no hay confianza en los partidos políticos. Entonces eso también les ha dificultado a ellos mismos seguir con las campañas. Creo que lo podemos ver en las manifestaciones, que hay un fuerte descontento en contra de los partidos grandes. Sí, sí, sí. ¿Tú tenías algo, Jorge? Sí, yo sí tengo una preocupación muy fuerte y es que las élites han apostado por una salida de la crisis vía el autoritarismo. ¿Qué me refiero? La élite económica, el CACIF, juntamente con el PP y líder, deciden designar a un vicepresidente con una larga trayectoria, creo yo, de expresión autoritaria en el ejercicio del poder y de apoyo a estas élites. El Partido Patriota apuesta casi que por el fascismo e incluye como candidato presidencial a Mario David García, un connotado golpista, pensaría yo, o sea, es decir, la apuesta a la salida de la crisis es por el lado autoritario desde las élites. Yo creo que las movilizaciones ciudadanas deben de ir a pensar que la democracia se construye desde la calle y ojalá logremos montar una agenda de transición alejada de esa visión autoritaria que desde las élites se ha impuesto al Estado guatemalteco. Sí. Muy bien, como vemos, amables televidentes, este no es un tema fácil, es un tema complejo, pero todos los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos tenemos que entrar a dar nuestra opinión y a tratar de entender de la mejor manera posible esta crisis que tenemos enfrente y que nos obliga a tomar alguna posición y pensarla. Vamos a regresar en breve a nuestro último segmento. ¿Cuáles retos está planteándonos esta crisis política en Guatemala a la población y sobre todo por dónde se pueden ver algunos caminos a seguir? Nos pone a la población de frente a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, en el sentido que podemos seguir asumiendo esa actitud de indiferencia o realmente asumir nuestra responsabilidad, que no es nada más el voto, más bien el voto es un momento muy puntual de la vida democrática. Y yo siento que ahorita, por acumulación de desencanto y de indignación, se destaparon muchos diques, y esto lo está diciendo mucha gente, pero lo es en los efectos colaterales positivos que está teniendo la movilización social. Hay una creatividad a flor de piel que ya estaba, pero que ahorita se le ha dado un carácter político. Creo que es un momento en que otra vez nos volvimos a asumir como seres políticos. Y esto está haciendo que la gente piense, que la gente analice. Estoy escuchando de un montón de gente que se está organizando para, no solo para hacer el análisis, sino para ir a la manifestación o para hacer una propuesta. Por supuesto, en las redes sociales hay muchas preguntas que se están tratando de responder a ese nivel, y yo creo que estamos en una disyuntiva que nos ofrece múltiples caminos. Y como ya veníamos pensando otra vez en qué sociedad es la que queremos, la que soñamos, nuestras utopías, entonces yo pienso que ahorita es un momento de asumir cosas que ya traíamos del pasado, digamos, en términos de justicia social, en términos de ampliar la democracia, pero además de abrir nuestras mentalidades con respecto, por ejemplo, al racismo, al colonialismo, y en lo que corresponde a nosotras las mujeres, al patriarcalismo, ¿verdad? Yo creo que un camino para que la democracia en Guatemala asiente y realmente sea lo que queremos es despatriarcalizar la cultura. Este es un Estado patriarcal en el sentido que le ha dado la espalda a las mujeres, las ha marginado, no les ha dado oportunidades, las ha maltratado. Y ahorita mujeres y hombres estamos con la mejor disposición, ahí como se decía antes, con la disposición combativa de trascender esas malas prácticas que tenemos en nuestras relaciones. Cuando una persona o un colectivo social se cuestiona, porque entonces vos pones en duda lo que te han dicho que son las verdades absolutas, y
si se abre la posibilidad de pensar desde una perspectiva crítica, por supuesto que eso nos hace crecer y nos hace desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanas. La situación ha llegado a un punto tal que nos cuestionamos si nosotros somos parte también de la corrupción, si nosotros hemos sido también parte de permitir que esto llegara a esos niveles, pero como la vida es muy paradójica, eso mismo ha generado la posibilidad de que no solo nos preguntemos qué papel juego yo como ciudadana en esta coyuntura, sino con quién voy a jugar y cómo vamos a entrarle a la partida.